Luna de miel, te amo. Samantha, Samantha, no llegué a la cocina, te espero. Michael, la nota para ella está en tu bolsillo. Seguirás amándome, Mariana. Para toda la vida, amor. Este es el momento más significativo y más emotivo de esta película que algunos de ustedes sí han visto. Click. Y mirando un poco esta escena, pensando cuando la observé, me hice algunas preguntas. ¿Por qué se dejan los mejores momentos para los últimos minutos de vida? ¿Por qué los seres humanos tenemos esa fuerte tendencia de dejar los mejores momentos de la vida y con quienes amamos para los últimos minutos de vida? ¿Por qué es que esperamos hasta el último minuto para pedir perdón? ¿Por qué esperamos hasta el último minuto para decirle a alguien que le amamos? ¿Por qué esperamos hasta el último minuto para decirle a alguien que fue importante para nosotros? Porque alguien que compartió con nosotros muchos años de vida, sea la esposa, sea el esposo, sean los hijos, sean los padres, ¿por qué esperamos el último instante para decirle no todo lo hiciste mal? Tenías errores, pero fue más lo bueno que hiciste. ¿Por qué esperamos hasta el último minuto para ese tipo de momentos tan especiales? ¿Por qué esperar hasta que no haya nada que hacer? ¿Por qué cuando ya no hay ninguna posibilidad, cuando ya no hay ninguna oportunidad, por qué es en ese momento donde sí queremos hacer algo? Porque ahí sí nos queremos movilizar. ¿Por qué cuando escuchamos la frase y no hay nada que hacer es cuando ya queremos hacer? Cuando realmente estamos imposibilitados para hacer. Y creo que esto sucede porque dejamos que pase el tiempo y dejamos que con el pasar del tiempo los problemas se acentúen y los mismos problemas se agudicen. Me explico. Vivimos en una vida familiar real. Todos tenemos una familia real. Los casados tenemos esposa, tenemos hijos, algunos, todos hemos tenido padres, algunos todavía viven con sus padres, tienen hermanos. Pero pasan algunas cosas al interior de la familia y pasan, pero no se corrigen a tiempo. Y son cosas que pasan una semana, luego se vuelve cuestión de meses y en algunos casos hasta años. Pero todo ese tiempo lo que hace es acentuar el error, agudizar el problema. Y muchas veces cuando tenemos tiempo, cuando hay tiempo para buscar la ayuda, la buscamos cuando parece que ya no hay nada que hacer. Y cuando ya no hay tiempo, queremos remediar el tiempo perdido. Sí, cuando ya no hay tiempo, queremos remediar el tiempo con la pareja, queremos remediar el tiempo con los hijos, queremos remediar el tiempo con los padres. Y todo esto pasa porque no le damos importancia a la familia. Porque de una u otra manera parece que lo que es familia en la Escritura para nosotros perdió relevancia, perdió importancia. Entonces tenemos esposos distantes y déspotas con sus esposas.
Pero también tenemos esposas frías, esposas resentidas con su pareja. Tenemos hijos rebeldes y desobligantes con sus padres. Pero también tenemos padres que están ausentes en la vida de sus hijos. O si están presentes, no están haciendo el rol que Dios les encomendó. Y esto sucede cuando empezamos a olvidar que la familia, a la luz de la palabra, es prioridad. Carlin, cuando escribe acerca de la paradoja de nuestro tiempo, haciendo referencia específicamente a lo que es la paradoja en la familia, dice algunas cosas que quiero mencionarlas en ese momento. Dice, la paradoja es que es el tiempo de la paz mundial, pero de guerra doméstica. Estos son los días de 2 sueldos en la familia, pero cada día más divorcios. Casas cada vez más lujosas, pero al mismo tiempo hogares más quebrados. Familias donde se compra más, pero se disfruta menos. Familias cada día con más estudio, pero con menos sensibilidad. Elpaís.com, en uno de sus artículos en el año 2016, tituló Colombia, un país de matrimonios desechables. Y no es eso triste que en nuestro país se diga de esa manera por los altos índices de divorcio que hay. Colombia, un país de matrimonios desechables. Sí, porque según quienes escriben en el artículo, la tendencia de hoy es usar, botar y estrenar al interior del hogar. Entonces, el chico conoce a la chica, la usa, la bota y estrena, nueva chica. O ellas tienen el chico, lo usan, lo botan y estrenan. Y ese es el común denominador, donde prima la ley del mínimo esfuerzo, la mentalidad del no sufriré y no me esforzaré. Pero esa es la lectura del mundo. ¿Y la iglesia qué? ¿Acaso la iglesia también no vive ese flagelo? Seamos honestos. La predicación del domingo pasado, cuando hablamos acerca de la necesidad de vivir en una íntima comunión con Dios, la iglesia olvida que la comunión con Dios es lo primero. Pero al mismo tiempo también pasamos por alto que la familia es prioridad. Y así he titulado la predicación de hoy. La familia es prioridad. Porque hoy en la iglesia se habla de separación. En la iglesia hoy se habla de abandono. En todas las iglesias, de todos los cortes carismáticos, cortes pentecostales, cortes fundamentalistas, cortes tradicionales, todo lo que es iglesia en sus diferentes líneas, está el flagelo del abandono y del maltrato como algo común. El índice de divorcios va en crecimiento. Y frente a esto estuve leyendo un artículo demasiado extenso, un estudio estadístico que se hizo muy exhaustivo en los Estados Unidos en años anteriores respecto a la iglesia y los pastores. Y los índices son extremadamente elevados y exagerados realmente. El maltrato dentro de la iglesia. Ver mujeres que son golpeadas por sus esposos, que dicen ser cristianos, pero las golpean en nombre de Dios, para la honra y gloria del Señor. Y ahí va. Hombres que son maltratados por sus esposas también. Hijos maltratados por sus padres. Padres maltratados. Hemos visto aquí mujeres que vienen y nos dicen: es que mi hijo me pegó. Y yo no le puedo decir nada porque me da miedo. Porque me amenazó y la próxima vez dijo que ya no me pegaba, sino que me iba a matar. Pero los muchachos dicen que son cristianos.
Sí. Algo que se está dando mucho, y por lo menos lo hemos visto en Armenia, momentos en que hay esposas que no soportan la situación. Y esto lo hago como una autocrítica, no estoy señalando a nadie, porque somos una sola iglesia, así que es una autocrítica. Ha pasado ya en algunas ocasiones en nuestra ciudad y en muchas ciudades donde las esposas de los pastores no se aguantan el maltrato. Y recuerdo a uno, un domingo en la mañana, que pasó a predicar, y cuando él pasó por este lado, la esposa se le vino por este y se paró y dijo: yo quiero que vean quién es el que les va a predicar hoy. Se bajó la blusa, se subió la falda y le dijo: esto hace su pastor el día antes de venir a predicar. Pero claro, como era una iglesia donde eran las faldas largas, las blusas hasta aquí, el cuello hasta aquí, entonces él sabía dónde golpearla para que no se le notara, para la honra y gloria del Señor. Según las estadísticas se dice que, decía la estadística que en los próximos años, más o menos para esta fecha, en los Estados Unidos casi el 50% de los pastores se estarían divorciando de sus esposas, sin hablar del índice de separaciones y abandonos que se sufre dentro de la misma iglesia. Y cuando hablo de violencia, no solamente estoy hablando de golpes, estoy hablando de esa violencia verbal que hay tan fuerte dentro del hogar hoy en día, entre esposos o padres con los hijos. El índice de divorcios dentro y fuera de la iglesia van en crecimiento. Sin embargo, a la luz de la palabra, la familia forma parte del diseño original de Dios y de su propósito eterno, y la iglesia como tal lo seguimos creyendo y lo seguimos predicando. La familia forma parte del diseño original de Dios y de su propósito eterno. Cuando Dios vino a la tierra a crear y a diseñar, note que la primera institución que dejó en la tierra se llama familia. Así que este entra dentro del diseño original. Así que he ahí la realidad de la iglesia, he ahí la realidad de nuestro mundo, la crisis tan seria que hay a nivel de familia, la crisis tan seria que hay entre la relación de hijos y padres, entre hermanos, entre esposos, la gran crisis, el gran conflicto, el gran aguante de muchos, los que se atreven a decir, los que se atreven a pedir ayuda, pero también los que guardan silencio, pero saben que allá adentro están siendo maltratados, allá adentro están siendo humillados, allá adentro no están siendo tratados realmente como deberían ser tratados, con dignidad. Y entonces viene la pregunta esta mañana: ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú con respecto a tu familia? Pero es que lo importante es cómo está mi comunión con Dios. Mi comunión con Dios se tendrá que ver reflejada en mi vida familiar antes que en la iglesia. Si hay algo a lo cual tenemos que prestarle atención es cómo estamos a nivel de familia, cómo funciona esto al interior de la casa, cómo somos cuando la puerta se cierra, realmente y de verdad, cómo estamos. La verdad, no se trata de venir a mostrar y aparentar y venir a la iglesia, hermano, Dios le bendiga y estamos súper bien y todo, pero cuando llegamos a la casa y la puerta se cierra, usted sabe cuál es la realidad. Cada uno de nosotros sabe qué pasa allá adentro. Cuando ya usted no tiene la Biblia debajo del brazo, cuando usted la suelta y ahí se ve si la tiene aquí o la tiene aquí. Ahí. Y hay algunas preguntas solo para meditar un poco. ¿Quiere el esposo o quiere la esposa después de un día de trabajo llegar a casa? Respóndase usted ahí en su solitario. Después de un día laboral, como padres o como esposos, ¿quieren llegar a casa? ¿Quieres llegar a tu casa? ¡Oh, qué rico llegar a mi casa! Pero no estoy hablando de, uy, sí, yo quiero llegar derecho a la cama, yo quiero dormir, estoy cansado, que nadie me hable, que nadie me mire. No, yo no estoy hablando de eso. Es llegar a casa porque en casa hay alguien con quien yo quiero compartir. Porque están los que amo y me aman. Por eso quiero llegar a esa casa. Pero preguntémonos, ¿quiero llegar a casa después de un día de trabajo? ¿Quieren llegar los hijos a casa después de un día de estudio, después del colegio, después de la universidad? O los chicos que trabajan, ¿quieren llegar ellos a casa también después de un día laboral o académico? ¿Quieren llegar ellos? ¿Disfrutan ellos estar en casa? O de repente es de, son las 6 de la tarde, se terminó la jornada y lo peor es llegar a mi casa. No,
Y de alguna manera alguien diría, Señor, que mi jefe me ponga a trabajar hasta las 9, por favor. Me puedo quedar hasta más tarde. Pero también hay otra pregunta. ¿Se alegran en casa cuando me ven llegar? ¿Se alegran en casa cuando me ven llegar? Usted llega y se escucha el motor de su moto, de su carro. Se escucha cuando entra la llave o timbran. Y dentro de la casa que dicen, uy, llegó mi papá. Oh, ay, ya llegó, ya llegó. Ya llegó. Y estaba todo bien hasta que llegó. Porque todo el mundo a sus cuartos. Hacerse el ocupado porque no quieren nada que ver con él o nada que ver con ella. Llegó mamá, prepárense para la cantaleta. Dirá el esposo, ¿quién llegó? Mi mamá. Hasta aquí hubo paz. Hasta aquí hubo paz. Y eso sucede en la casa de personas también cristianas. La pregunta es, ¿han hecho del hogar un pedacito de cielo donde disfrutan estar? Donde cada uno coloca su granito de arena para hacer de esta casa un pedacito de cielo, donde se respira paz, se respira amabilidad, se respira cordialidad, donde uno dice, qué rico estar aquí, no por los muebles espectaculares que tenemos, sino porque ellas están ahí, ellos están ahí, y eso es lo que hace espectacular estar en casa. Y qué rico estar aquí, qué rico disfrutar. Donde lo que se escuchan son risas, donde se escuchan carcajadas, donde se escuchan cosas bellas, donde Dios es realmente glorificado. ¿Tienen nuestros hogares gusto? Pregunto, ¿tienen nuestros hogares gusto? ¿Tienen nuestros hogares sabor? ¿Sabor a Cristo? ¿Tienen nuestros hogares sabor a reino? ¿Cómo es el ambiente de casa? ¿Cómo se respira el ambiente de casa? ¿Pesado? ¿Tenue? Usted abre la puerta y qué rico, los voy a ver, ya los voy a ver. Porque sabe que del otro lado hay una sonrisa esperando, del otro lado hay un gesto amable esperando. Pero porque también usted sabrá dejar las cosas que no son de casa fuera, para que cuando entre a casa, lo de fuera de casa se queda. Aquí entré a mi casa, es mi familia, y lo que quiero es disfrutar con ellos. No va a llevarles problemas que a ellos no les competen ni no tienen nada que ver. Hacemos de nuestro hogar un lugar donde hay sabor, donde hay atracción. ¿Nos sentimos atraídos por nuestros hogares? La pregunta para hacernos hoy, ¿se siente atraído por su casa? Si le ponen a escoger entre casa y una noche de amigos frente alrededor de un tinto, si le dicen tu casa o vamos a cine, o tu casa o vamos a compartir, quisiéramos, no, yo me voy para mi casa. ¿Por qué? Porque no hay nadie. No por eso, sino porque están ahí, al contrario. Porque puedo llegar y disfrutar realmente. Casas donde viven juntos, pero no están juntos. Donde no hay conversaciones amenas. Donde no hay espacios para compartir. No. Tristemente, donde lo que hay es discusiones, peleas, desacuerdos, reclamos, miradas desobligantes, actitudes desobligantes. Donde pareciera que cada uno está buscando la oportunidad para tirar el dardo, a ver quién lo tira mejor y quién da en el blanco. Familias donde lo esencial realmente se esfuma. Y Pablo, en un texto bíblico, hablando acerca del cuidado, esto es el contexto del texto que vamos a leer, hablando acerca del cuidado que debe tener la iglesia con las viudas mayores de edad o de la tercera edad, en ese contexto, hablando de la ayuda que se debe dar, establece un principio para la familia. Y dijo él, escribiéndole a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow.
¿Niego mi fe en mi propia casa? Sí, puesto que nuestra fe se vive en el hogar. El primer lugar donde usted y yo vivimos nuestra fe se llama casa, hogar, familia. Ahí es el primer lugar donde somos pastores, misioneros, evangelistas. Ahí es donde somos sacerdotes, es ahí donde ejercemos nuestro liderazgo espiritual, es en nuestro hogar. El asunto es que muchos hacen brillar su fe en la iglesia, muchos hacen brillar su fe en el trabajo, pero en sus hogares esa luz está apagada. Como decían los abuelos, luz en la calle, oscuridad en la casa. Luz en la calle y oscuridad en la casa. Y para que mantengamos en la sintonía, ayúdeme esta mañana mirando al que está a su lado y dígale: tranquilo, esto es para mí, no para ti. Porque nos perdemos de lo que Dios quiere hablarnos, ¿cierto? Porque como lo tengo allá al ladito, escuche lo que el Señor le está diciendo. Escuche que esto es para usted. No, eso es así, de tú a tú, del Señor para cada uno de nosotros. Porque usted a veces está tan pendiente de que la doña se coma la palabra y usted se va con hambre porque no se come lo que tenía que comerse de la palabra. Así que cómase cada uno la porción que Dios le preparó esta mañana. Si Dios nos cuida, entonces nosotros debemos reflejar ese cuidado en nuestro hogar. De otra forma, dice el texto, hemos negado nuestra fe. Hemos negado nuestras convicciones espirituales. Y es peor, dice, es peor que alguien que nunca ha conocido el Evangelio. Ahora, cuando hablamos de proveedores, no es solamente ser proveedores en lo material. Porque la provisión para el hogar no solo está representada en bienes materiales. Porque así se soluciona muy fácil el problema. Es, ¿cuánto necesitas? No, pero mira, quiero que hablemos. No, ¿cuánto necesitas? Entonces ya pagamos la renta, pagamos servicios públicos, hay un buen mercado en la nevera, ya pagamos pensiones, es decir, todo económicamente está cubierto en casa y creemos que fue más que suficiente. Ya suplí toda la necesidad. Pero si nosotros somos seres integrales, entonces podemos entender que la provisión para el hogar es una provisión integral. Es una provisión no solamente en recursos materiales, es una provisión de todo lo que Dios nos ha provisto. Es una provisión de todo lo que Él nos ha entregado. Dios nos provee de amor, Dios nos provee de gracia. Eso es lo que tenemos que entregar. Dios nos provee de su cuidado. Pues eso es lo que nosotros vamos a entregar. Y hay un elemento en la Escritura que todo cristiano debe proveer para la familia de la fe. Hay un elemento que Pablo también menciona, que toda congregación cristiana debe proveer para sus hermanos en la fe, pero también debe ser provista para nuestro hogar. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios me dice que yo debo ser como iglesia, entonces entiendo que no es solo en este contexto, sino que empiezo en mi casa, porque es el lugar donde vivo el Evangelio, porque es en mi hogar donde ahí empiezo a ejercer mi fe. Y por eso cuando escribe a los Efesios, de hecho hay un muy buen espacio dedicado a la familia, pero hablando a la familia de la fe usa un elemento importante que quiero mencionar esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 2, dice Pablo: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Siempre humildes. Siempre humildes. No dice sea humilde cuando le conviene. No dice sea humilde cuando creas o consideres que debes ser humilde. No. ¿Cuándo debemos ser humildes? Siempre, en todo momento o circunstancia.
Es decir, en la mañana al despertar, debo recordar el siempre humilde. ¿Por qué? Porque me voy a enfrentar a mi propio orgullo. Me voy a enfrentar a mi propia autosuficiencia. Me voy a enfrentar a mi propio ego. Él dice siempre humildes. Debe ser entonces la actitud con la que yo también despierto. Es decir, humildad como un estilo de vida, como lo aprendemos de Cristo, como lo fue Cristo. En Cristo la humildad no fue una opción. En Cristo la humildad no fue vestigios de humildad, ni gestos de humildad, sino una vida de humildad. Tan humilde que se entregó a sí mismo y lo entregó todo hasta la muerte. Por eso, amados, cuando hablamos de humildad, présteme atención, la humildad no es un sentimiento. Es decir, la humildad no es un asunto en el que usted va a sentir ser humilde, porque en la mayoría de los casos nosotros no sentimos ser humildes. Y cuando Él empezó a alzarme la voz, yo sentí ser tan humilde y agachar la cabeza. No, nosotros sentimos todo lo contrario, ¿sí o no? Por eso la humildad no es un sentimiento. La humildad es una decisión que se practica a diario. La humildad es una decisión que se practica. Ahora, actuar humildemente no es lo mismo que ser humilde. Hagamos la diferencia. Actuar humildemente no es lo mismo que ser humilde. Porque los que pretenden ser humildes lo hacen buscando la aprobación de otros o para obtener algún beneficio. Usted ha visto personas que no son humildes, pero hay momentos en que actúan humildemente. ¿Por qué? Porque quieren algo. ¿Sí o no? Pretenden ser humildes solo porque necesitan la aprobación de alguien. ¿Cuántas veces no se ve obligado a ser humilde frente a su jefe aunque lo quiere matar? ¿Sí o no? Pero usted no tiene otra opción. Tiene que ser humilde ante su jefe, porque si no, lo desaprueban y lo sacan de la empresa. Eso no es ser humilde, eso es actuar humildemente. O actuar humildemente ante otra persona solo porque me puede dar algo que necesito, me beneficia de alguna manera. Y eso se llama falsa humildad. Y eso es pecado. Mira el que está a su lado y dígale, y eso es pecado. Como para que nos pongamos en la sintonía de la palabra. La humildad es una virtud que se interioriza. La humildad es una determinación que tomo, una virtud que se va desarrollando en mí. Escúcheme, como padres. Y este es el punto que quiero tratar esta mañana. Solo quiero hablarle a los padres de familia hoy. Y el próximo domingo le hablaré a los hijos. Y el próximo domingo le hablaré a los esposos. Así que si no trajo a su esposa o a su esposo hoy, tráigalo el próximo domingo. Ore al Señor para que le acompañe. Pero hoy le hablaremos a los padres de familia. Como padres de familia, en el hogar, si la familia es prioridad, necesitamos padres que sean humildes y que tengan humildad para reconocer sus errores. Pablo dice, siempre humildes, en todo momento, en toda circunstancia, cualquiera sea la experiencia que vivamos. Padres de familia que reconocen sus errores. Es decir, padres, ¿cuál es el temor a que los hijos se den cuenta que nos equivocamos? Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que muchos padres de familia olvidan que también siguen en crecimiento. Es que por el hecho de ser papá y mamá no significa que ya somos producto terminado. Porque yo sea papá y mamá no significa entonces que ya yo lo soy todo. No, seguimos en proceso de construcción. No importa la edad que tengan sus hijos, usted sigue siendo un papá, usted sigue siendo una mamá en proceso de construcción. Usted sigue creciendo también. Pero el gran problema es cuando los padres no aceptan que se han equivocado. Y muchos padres creen que si reconocen delante de sus hijos que se han equivocado, entonces van a perder autoridad y no van a ser respetados. No, todo lo contrario. Padres, cuando sus hijos ven que ustedes se equivocan y ustedes reconocen que se han equivocado, los hijos los van a respetar más. Y cuando usted sabe decir perdón, cuando usted sabe decir, hijo, me equivoqué, discúlpame, no eran las palabras correctas, no era la actitud correcta, ese castigo que te di no era el correcto, no era de esa forma. Cuando papá y mamá tienen la capacidad de ir a sus hijos a decir, hijo, perdóname, me equivoqué. Hijo, me equivoqué con tu mamá, hijo, me equivoqué con tu papá, hijo, me equivoqué contigo. Cuando aún nos equivocamos fuera de casa y los hijos lo ven y ellos ven a papá y a mamá reconociendo, se equivocaron y reconocieron su error, esos hijos van a respetar aún más a esos padres.
porque ganan realmente autoridad. Pero hay muchos padres que parece que ya son, otra vez, producto terminado. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer en ellos. Y no. Hay padres de familia que creen que tienen, por eso hijo yo oro por ti, que Dios haga algo contigo. Y el muchacho no se atreve a decirle mamá, y yo también estoy orando que Dios haga algo contigo. Porque eso es de lado y lado. Sino que hay padres de familia que creen que Dios ahora solo actúa por los muchachos y por ellos no. Como que ya en ellos Dios no tiene nada que hacer. Padres de familia, Dios tiene mucho que hacer con nosotros, porque aún la obra de Él no ha terminado en nuestras vidas ni corazones. Seguimos en proceso de construcción, pero como padres necesitamos humildad para aprender de los hijos también. No solamente reconocemos delante de ellos nuestros errores, sino que tenemos que aprender de los hijos. No importa la edad en la que estén, nuestros mejores maestros son los niños, y de ellos los padres necesitamos aprender. Padres, vean a sus hijos también como maestros. Pero hay padres de familia que creen que si le dicen a sus hijos, hijo, gracias por enseñarme, o ven, enséñame, pierde autoridad y fuerza. No, es que tenemos que aprender también que no nos las sabemos todas. Que nuestros hijos saben algunas cosas que nosotros no sabemos. Y si son esos pequeños en casa, ¿cómo Dios los usa para enseñarnos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer también? Cuando empezamos a ver lo parecidos que son a nosotros y no decir, así soy yo. Wow, se ve feo, se ve mal y hace daño. Y a través de eso, chicos, Dios nos está enseñando. Pero hay padres de familia que generalmente mandan a sus hijos a callar. Aquí el papá soy yo. Aquí el que sabe quién. A ver, primero fue lunes que martes. Así que martes no tiene nada que enseñarle a lunes. Es decir, que los hijos no tienen nada que enseñarle a los padres. Mentira. ¿Acaso Jesús no terminó siendo el Salvador para José y María? Y era el hijo de ellos. ¿No podremos nosotros aprender de nuestros hijos también? Pero ¿sabe por qué los padres no aprenden de sus hijos? Por soberbia, por orgullo, por altivez del corazón. ¿Cuántas veces viene el niño y dice, papá, ¿te ayudo? A ver, no pude yo. ¿Va a poder usted? Papá, yo sé cómo se arregla eso. Vas a jugar más bien. No, porque ¿qué tal que el papá le diga a su niño, claro, ayúdame? Si tú lo puedes arreglar, qué maravilla. No, parece que los papás están todo el tiempo jugando a ser los padres indestructibles, invencibles, que todo se lo sabe. Los chicos no tienen la oportunidad de hablar en casa, porque nada de lo que digan realmente es importante, porque papá y mamá no tienen nada que aprender de sus muchachos. Hijito, vea usted apenas con esos 15 años, ¿qué va a venir a decirme a mí con estos 50 que tengo encima? Qué bueno que escuchara esos 15 años, para que se dieran cuenta lo tercos, obstinados y testarudos que nos ponemos a ratos. Pero se requiere humildad para aprender de ellos. Tienen algo para enseñarnos. Humildad para reconocer nuestras limitaciones como padres de familia. Los padres tenemos limitantes. Los padres, aunque seamos vistos por nuestros niños como los superhéroes, no somos realmente los superhéroes. Todo padre de familia aquí esta mañana tiene sus limitaciones. Es decir, hay cosas que los padres de familia no podemos hacer. No somos buenos para todo realmente. Tenemos nuestras limitaciones, y cuando los hijos ven que papá reconoce que se equivoca, papá sabe que yo puedo enseñarle algo, cuando ven que mamá reconoce que tiene una limitante, eso bendice a los hijos. Eso levanta una generación que entiende el valor de la humildad. Pero también necesitamos humildad para reconocer, escuche bien, que nuestros hijos son independientes. Y quiero aquí aclararlo de esta manera. Préstame atención, por favor. Los expertos en familia dicen que un niño entre los 0 y más o menos 10 años necesita padres. Necesita que él y ella asuman su rol de papá y de mamá y se comporten para esos niños como lo que son, padres.
Y para eso tenemos que estudiar qué significa ser papá y qué significa ser mamá y cuál es mi rol frente a ese hijo. ¿Qué es lo que yo enseñaré a ese niño y a esa niña ahora que está entre los 0 y 10 años? Porque cuando pase de los 10 años no podremos enseñarle algo que debió ser enseñado en esa etapa. Ya se lo enseñará la vida, ya papá y mamá no se lo podrán enseñar porque no se los va a aceptar. Pero después de los 10 años y hasta los 20 años, escúcheme bien, ese mismo papá y mamá ya no podrán actuar con sus hijos de 10 a 20 como si fueran padres, sino que tienen que empezar a asumir el rol de maestros para ellos. Porque nos convertimos en maestros para nuestros hijos. Me explico, estamos para enseñar, para mostrar, para decirle, hijo, ven, yo lo hago y tú me miras. Hazlo y yo te acompaño, hagámoslo juntos, ve y hazlo tú. El principio de ser maestros. Pero escúcheme bien. Si un papá viene en la etapa de ser maestro a un chico de 15, 17 años y viene con ese tonito de mamá y de papá, ¿qué está haciendo? ¿Qué le dije? El chico de 17 años se pierde en ese tonito, ¿sí o no? ¿Qué hubo? ¿Ya hizo lo que le dije? Puede ser que el niño a los 7 años se la aguanta y va y lo hace. A los 17 años hay algo que se le revuelca por dentro. Sí, se llama ego, se llama orgullo, se llama dignidad, se llama ira, se llama rabia, se llaman muchas cosas. Pero es que a esa edad al chico no se le puede hablar como si fuera un niño de 10 años. Está en una etapa diferente que los padres no logran dimensionar y entender. Y se olvidan ser maestros para ellos. Dejan de ser padres, no, pero ahora están en un rol de maestros. Pero después de que los chicos cumplen 20 años, ya no es tanto el ser papá ni mamá, ni el ser maestros para ellos. Después de los 20 años, padres de familia, no hay otra opción, ser amigos de nuestros hijos. ¿Amigo? ¿Amigo ratón del queso? Sí, amigos. Porque es igual. Me explico. Usted tiene un amigo entrañable. Y ese amigo entrañable le da la libertad a usted de equivocarse, porque se vuelve incondicional. Y cuando usted va donde ese amigo y le dice, amigo, recuerda que estamos haciendo esto y esto, me equivoqué, metí la pata. ¿Y qué hacen nuestros amigos? Los buenos amigos, estoy hablando de los amigos. ¿Qué hacen los buenos amigos? Escuchan, ay, qué embarrada, ¿no? Diríamos algo como, si somos amigos de, lo siento, de verdad, lo siento. ¿Y qué pasó? Cuénteme. Y nos desahogamos con el amigo, ¿cierto? Y el amigo nos dirá, bueno, pero hagámoslo otra vez. Igual recuerde que le dije que era mejor no hacerlo así, pero no importa, dicen los muchachos, no, chino, no importa, volvamos a hacerlo. Pero cuando el muchacho después de los 20 años, 23, 24, 25, llega donde papá y mamá y lo busca como amigo o como amiga y le dice, papá, mamá, recuerda que te había dicho que iba a hacer algo. Tú me dijiste que no estabas de acuerdo y lo hice y fue un fracaso. ¿Qué es lo que generalmente hacen los padres de familia? Abren los ojos, ¿sí o no? ¿Se lo dije o no se lo dije? ¿Le advertí o no le advertí? No, pero como usted se cree el dueño del mundo. Y empieza una parafernalia y una cantidad de cosas. Y los muchachos inmediatamente sus oídos se tapan y solo ven a la mamá decir, ellos ya no quieren escuchar y se van a ir. Padres de familia, la cantaleta no edifica. Padres, la cantaleta no viene del Espíritu Santo. Eso no es un don del Espíritu, aunque muchas lo tienen y muchos tienen el don de la cantaleta. Yo no sé quién se los dio, pero el Espíritu Santo no fue. Porque eso no es bíblico. No lo es. Necesitamos padres para nuestros niños. Necesitamos maestros para nuestros jóvenes. Necesitamos amigos para nuestros adultos. Y eso es hacer un liderazgo generacional. Eso es hacer un liderazgo que puede empoderar a las siguientes generaciones. Humildad para reconocer que cada uno de ellos está en una etapa distinta y que muchos de ellos ya son independientes. Padres, por favor, dejen que sus hijos construyan sus vidas. Usted de papá hizo lo que tenía que hacer, de maestro ya enseñó. Permítales a ellos. Permítales a ellos. Eso es un asunto de humildad hacia ellos y confianza en el Señor. Pero también
necesitamos humildad para escucharlos. Necesitamos la humildad para escuchar a nuestros hijos cuando vienen a hablarnos. No importa que sean niños, ellos quieren ser escuchados. Y ellos tienen que aprender que papá y mamá escuchan cuando se habla. Porque nosotros como padres tenemos la costumbre de decirle a nuestros hijos, escúcheme. Y yo con Isabela le digo, Isabela, dependiendo del asunto, le digo, mírame a los ojos un momento y escúchame con atención lo que quiero decirte. Así que ella también ha aprendido ese ejercicio. Hay momentos en que me dice, papá, mírame a los ojos y escúchame, por favor. Me siento desafiado. Pero recuerdo que eso se lo enseñé yo. Que me mire a los ojos cuando le hablo. Así que ella me está pidiendo que haga lo mismo, que la mire a los ojos cuando le hablo. Y en mi orgullo, a veces quiero mostrar que soy el papá y no tengo por qué mirarla a los ojos. Pero sé que si no lo hago ahora, eso me pasará la cuenta de cobro unos años después. Así que me quiero curar en salud. Ella sabe cuando estoy preparando una predicación, ella ya sabe qué es lo que hay en la mesa. Así que se acerca y me dice, ¿vas a predicar? Y yo le digo, sí. Quiero que juguemos. Y me pongo entre, ¿juego o sigo con la palabra? Hay momentos en que tengo que explicarle y decirle, regálame unos minutos. Ella no conoce el tiempo aún, no lo mide, pero me dice, ¿cuánto? Le digo, 15 minutos. Yo termino aquí un asuntico que no me puedo desconectar y ya juego contigo. Hay momentos en que puedo parar. Porque necesito ganarme el derecho en ella a ser escuchado y que cuando yo le diga necesito hablar contigo, ella deje lo que esté haciendo y venga porque papá necesita hablar con ella. Es una dinámica de todos los días que hay momentos en que me cuesta, porque hay momentos en que no me quiero parar en el comedor. Me gusta mucho estudiar en el comedor y le digo a Nata, enciérrate con ella, por favor. Juega. Pero hay momentos en que bajan las dos y mi esposa me mira y me dice, no pude. Ella me dice, ella quiere al papá. Ella quiere al papá. Y el asunto es que algún día ella no será una niña de 4 años. Ella será una adolescente. Y este es el tiempo en que tengo que construir para una muy buena relación en la adolescencia. Si no, no haré lo que quiero vivir con ella en su adolescencia. Pero esto no es así de fácil. Esto cuesta. Pero necesitan ser escuchados y nos cuesta, pero necesitamos en un acto de humildad escucharlos. Como también en un acto de humildad necesitamos agradecerles a ellos. Pero ¿cuántas veces los chicos vienen a casa, hacen lo que se les pide que hagan y no hay un gracias de parte de papá y mamá? Y lo que dice papá y mamá o el argumento que usan, ¿cuál es? ¿Cuál es el argumento que usan? ¿Y por qué gracias si es su obligación? ¿Qué hizo su cuarto? No, pues si quiere le hago una fiesta porque tendió la cama. Pero podríamos amablemente ir y decirle, hijo, gracias por cooperar con la familia. Gracias por arreglar tu cuarto también, gracias. Que arregló la cocina, dijo, gracias, arreglaste la cocina, gracias, qué detalle. Pero muchas veces no hay ese gracias. No hay ese decir, hijo, ¿me preparas un café? ¿Me traes un café, por favor? ¿Me traes un refresco de la cocina, de la nevera? No, tráigame, lléveme, póngame, súbame, soy su papá y punto, no tengo por qué pedirle favores. Yo lo traje a este mundo, así que yo veré qué hago contigo. Eso dirán ellos cuando estén grandes. Yo veré qué hago con mi papá y con mi mamá. Yo veré. ¿Cómo necesitamos tener gestos de amabilidad con ellos? Y aprender a decir gracias. Hijo, gracias. Aunque hizo lo que le correspondía, gracias. Pero ¿saben por qué no hay eso en nosotros? Por algo que se llama orgullo. Orgullo. Necesitamos humildad. Humildad. Para escucharlos y agradecerles. Necesitamos humildad para pasar tiempo con ellos. En cada etapa ellos necesitan tiempo con nosotros. Esos días estaba leyendo algunos artículos de familia
y hablando acerca de cómo podría ser la adolescencia de un chico mucho más fácil para él y para sus padres. De hecho, dicen, tienes que empezar con la niñez, tienes que empezar desde aquí. Y un elemento, solamente voy a mencionar uno, donde dice, ¿quieres que tu hijo adolescente se siente a la mesa a cenar contigo sin ningún problema? Dice, siéntate siempre a la mesa cuando sean niños. Y él crecerá con el hábito de que se cena en familia o se almuerza en familia. Pero eso se hace de niños. Pero muchas veces queremos en la adolescencia hacer cosas que no hicimos de niños. Papás, hay cosas que si no se hicieron en la niñez, en la adolescencia tendremos sencillamente que ser tan pacientes para soportar y esperar que ellos maduren y lleguen a una edad adulta. Porque no sembramos. Pero la idea no es mirar hacia atrás sino hacia adelante y saber en cada etapa ellos requieren tiempo. Tenemos niños pequeños en casa, sí, ellos requieren tiempo para jugar con ellos. Tiempos en los que usted como papá tendrá que dejarse poner la ropa que ella quiere, los collares que ella quiere, maquillarse como ella quiere, ir a jugar a la cocina, ¿sí me hago entender? Comerse todos los pasteles que ella hace, porque en cuestión de días ella no va a querer ofrecernos su vajilla. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sentarnos a ver el programa preferido de ellos no es el mío, pero debo verme el programa, es tiempo que sepa de mi tiempo también es para ti. Pero si están en una edad joven, adolescente, también pasar tiempo. Papá, ¿me acompañas al partido de fútbol? Bueno, no me gusta mucho, pero vamos, te voy a acompañar por el amor que te tengo. Ellos de una forma u otra pedirán un espacio, un tiempo, pero la mentalidad de muchos padres es, no se lo merece. ¿Por qué tengo que ir contigo si te has portado tan mal estos días? Así que el chico entenderá que no es amado porque es hijo, sino porque se porta bien. Y eso afecta su seguridad, eso afecta su autoestima. Aún cuando los chicos están adultos, no, ya están hechos y derechos. Entonces no vamos a compartir tiempo con ellos, claro. Y si ellos no toman la determinación, no toman la iniciativa, los padres pueden tomar la iniciativa, buscar el mejor momento. Eso sí, si usted ve que tienen una salida con sus amigos, no vaya a ir exactamente en ese momento. Hijo, yo quisiera que salieras, pero conmigo. Le van a decir que no. Por eso busque el momento. Humildad. Pídale agenda a su hijo, ya está grande. Hijo, quisiera salir contigo a tomarme un café. ¿Qué día de esta semana me regalas un tiempo y salimos? Uy, pero hay padres de familia que dicen, no, ¿qué tal? Eso es demasiado humillante. ¿Yo por qué me lo voy a humillar? Ya son adultos. Ya tienen una vida hecha. Tienen una agenda hecha. Son adultos. Así como cuando usted se hizo adulto y su mamá quiso venir a obligarle a hacer algo y a usted ya no le gustó. Y usted tuvo que recordarle a su mamá, mamá, qué pena, yo soy casado. Tengo 3 hijos, mamá. Ya no me puedes dar órdenes. Eso es lo mismo con los hijos ahora. Ya ellos tienen una vida hecha. Ya no podemos tratarlos como niños en casa. Ya tenemos que considerar sus puntos de vista. Ya tenemos que considerar su opinión y respetar su opinión, aun cuando no estemos de acuerdo. Pero para eso se requiere humildad. Humildad. Termino aquí. Y se requiere humildad de los padres para ser ejemplo para sus hijos. Porque recordemos que los hijos aprenden de lo que ven, no de lo que escuchan. Nuestro discurso puede ser excelente, nuestras palabras pueden ser las apropiadas, usted puede con su verbo ser tan pertinente, pero ellos van a aprender de lo que le ven hacer. Las palabras realmente no harán tanto eco en la vida de los hijos como si la manera en que nos ven actuar y vivir. Y eso se queda y eso se pega, y tarde que temprano usted lo verá impregnado en su vida cuando usted empieza a darse cuenta que usted está repitiendo acciones, actitudes y palabras de mamá y papá. Para aquellos que ya hemos pasado de los 30, que no hace mucho tampoco, pero que hemos pasado por ahí, ¿no le ha sucedido que usted empieza a darse cuenta que usted está actuando como su papá o su mamá? ¿Sí empieza a darse cuenta que ya empieza a decir cosas de ellos? Usted empieza a reaccionar como ellos y usted se da cuenta. Yo con mi papá solo tuve la dicha y bendición de compartir solo mis primeros 20 años de vida. A los 11 días de haber cumplido mis 20 años lo asesinaron.
Fueron solo 20 años, pero 20 años después me doy cuenta que empiezo a hacer cosas que Él hacía. Él no me dijo que las hiciera, pero ya vienen conmigo. Las empiezo a repetir, se las vi, se las escuché. Eso le pasa a ustedes con sus mamás. Empiezan a darse cuenta, estoy repitiendo, me estoy pareciendo. Y en lo bello y en lo hermoso, qué maravilla. Y cuando usted también empieza a ver lo feo y dice, no puedo parecerme a Él en eso. No, yo no puedo hacer eso, no puedo reaccionar así. Esa no puede ser mi actuar. Necesitamos padres que con humildad entienden que el ejemplo habla más que 1000 palabras, que esa es la mejor forma de enseñar. Pero usted dirá, pero yo no he sido buen ejemplo para mis hijos. Bueno, recuerde que humildad es pedir perdón y reconocer que se ha equivocado. Decir, hijo, perdóname, no he sido un buen ejemplo para ti. Esto que hice no es correcto, por esto y por esto, perdóname. Pero que ellos vean que papá o mamá se han reivindicado, han corregido. Eso es ser ejemplo. Ser ejemplo para los hijos no significa que nunca nos hemos equivocado, sino que hemos reconocido nuestro error, hemos pedido perdón y hemos corregido la conducta. Y eso es lo que nos da autoridad. Y eso es lo que prepara a nuestros hijos al futuro, puesto que la humildad lo que hace es empoderar a los hijos para el futuro. Muchas veces queremos tener hijos para solo tenerlos en casa y nada más, y tenerlos ahí. No, escúcheme, padres de familia, la humildad también es empoderarlos para la vida. Sí, la humildad para impulsarlos, la humildad para que vuelen tan lejos, la humildad para que un día sepamos se irán de casa, pero que se vayan con valores, se vayan con principios, se vayan con un buen ejemplo de humildad de papá y mamá. Que ellos se vayan y usted pueda decir, no fui el mejor papá, yo no fui la mejor mamá, pero si algo le sembré en su corazón fue el principio de la humildad, de la sencillez, de pedir perdón, de reconocer, de que siempre estamos en crecimiento, de que reconocí que tenía mis limitantes, que yo no era bueno para todo, que podía decir, mira, no lo puedo hacer, no soy capaz de hacerlo. Que ellos se vayan para la vida con principios de reino, con principios aún de cultura general que se les enseñó en casa, de una ética familiar que se les enseñó en casa. Esta es la mejor forma de nosotros enseñar. Si queremos construir familias en el 2018, necesitamos padres de familia humildes, porque sin humildad no hay futuro.